De esto. En el año 1998, un hecho sacudió la Casa Blanca y captó la atención del mundo entero. El presidente Bill Clinton de Estados Unidos, mientras se encontraba investigado por una acusación de abuso sexual, se encontró que estaba manteniendo relaciones ilícitas, inapropiadas con una becaria de la Casa Blanca llamada Mónica Lewinsky. ¿Se acuerdan del caso? Los que son contemporáneos míos se van a acordar. Clinton fue llamado a declarar y bajo juramento, afirmó de manera enfática y categórica: yo no tuve relaciones íntimas con la señorita Lewinsky. Sin embargo, pruebas posteriores demostraron que sí había existido relaciones de carácter sexual entre el presidente y la becaria. ¡Wow! En consecuencia, Clinton fue acusado de perjurio o jurar en falso ante la ley. Fue acusado de perjurio o jurar en falso ante la ley. Estaba con la soga al cuello. Lo llamativo de este caso, que al ser confrontado, Clinton dijo que no había mentido. Según su defensa, él dijo que había dicho toda la verdad, porque según la definición que le habían dado de relación sexual, el fiscal, él no había cometido nada de estos actos. En sus propias palabras, él dijo: yo no tuve una relación sexual con la señorita Lewinsky, sino que solo una relación inapropiada. Fue precisamente de esto que sus abogados se tomaron. A través de este juego de palabras, de definiciones técnicas y de vacíos legales, los abogados dijeron o abogaron por la inocencia de Clinton. Y posteriormente, tras ser juzgado, el Senado votó 45 votos en contra de ser juzgado, 55 a favor de que no tenía que ser juzgado, y el presidente Clinton logra terminar su mandato. ¿Qué opinan ustedes de este caso, hermanos? ¿Podemos decir que aquí hubo una mentira? ¿Podemos decir en estricto rigor que hubo una mentira? Porque ante la ley, Clinton no pronunció ninguna, según la definición que le habían dado. Ante la ley de los hombres, Clinton fue declarado inocente porque no dijo ninguna mentira. Pero ante la ley de Dios, aunque sus palabras técnicamente eran verdaderas, en el fondo de su corazón estaba envuelto en engaño. Amén. Iglesia de Cristo, la exhortación principal de este texto es: el Señor nos llama a ser íntegros y honestos en todo lo que decimos y con todo lo que nos comprometemos. Eso es lo que nos llama el Señor hoy. Íntegros y honestos en todo lo que decimos y con todo lo que nos comprometemos. Y el título de este sermón es Hablando la verdad en amor y sin engaños, como se adelantaba ayer. Porque usted puede hablar la verdad. Técnicamente usted puede estar diciendo algo cierto, pero muy engañoso. Hablando la verdad en amor y sin engaños, y los niños van a dibujar a dos personas hablando la verdad. No sé cómo lo van a hacer, pero me impresionan sus dibujos. Y vamos a estudiar este pasaje en 3 encabezados. Primero vamos a ver el corazón del mandamiento en el versículo 33. El corazón del mandamiento. Luego vamos a ver el estándar distorsionado de los fariseos y la correcta definición de Jesucristo en el versículo 34 al 36. El estándar distorsionado de los fariseos y la corrección autoritativa de Jesucristo. Y por último vamos a ver el principio ético del reino de los cielos en el versículo 37. ¿Están animados, hermanos? Perfecto. Vamos entonces con nuestro primer encabezado, el corazón del mandamiento, versículo 33.
Y Jesús comienza una explicación de un nuevo mandamiento. Y lo va a hacer de la misma forma que nos ha sorprendido las semanas pasadas. Recuerden que la semana pasada hemos visto cómo el Señor ha interpretado la ley. ¿Se acuerdan de eso? Él se presenta como el verdadero intérprete de la ley. Primero examinamos el no matar, luego examinamos el no cometer adulterio, el séptimo mandamiento, y la semana pasada vimos que el Señor nos enseñó con respecto al adulterio. Ahí se nos enseñó que Dios concedió en Deuteronomio 24:1, concedió el divorcio, pero lo concedió para suprimir el divorcio. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Tomaron el mandamiento y lo ocuparon para divorciarse por cualquier causa. Eso hemos visto hasta el momento. Y hoy nos toca ver la cuarta interpretación que el Señor hace de la ley. Versículo 33, lean conmigo. También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Aquí, hermanos, si ustedes se dan cuenta, a diferencia de las veces anteriores, el Señor no está citando un mandamiento en específico. El Señor está citando todo lo que la ley decía con respecto a los juramentos y los votos. No está citando un mandamiento específico. Está citando todo lo que la ley decía con respecto a los juramentos y los votos. Y según yo creo, y al contrario de lo que muchos piensan, el Señor aquí en la ley no prohíbe los juramentos. Lo que el Señor prohíbe en la ley son los juramentos falsos y engañosos. Amén. Permítame explicarle esto brevemente. El Señor Dios tiene atributos, y uno de sus atributos que muchas veces pasamos por alto, ¿saben cuál es? El que el Señor es veraz. El Señor ama la verdad. ¿Saben qué? El Señor no puede mentir, porque Él no puede ir en contra de su naturaleza. Por lo tanto, todo lo que el Señor dice, todo lo que el Señor promete es verdad, es cierto. Y nosotros deberemos esperar un cumplimiento certero. Y como un Dios veraz, Él crea a la criatura, al hombre, a su imagen y a su semejanza. Dios crea al hombre con la capacidad de amar la verdad y de decir la verdad. ¿Me van siguiendo? Pero cuando el príncipe de las tinieblas, Satanás, el rey de la mentira, entra a engañar a Adán y lo hace caer en pecado, el hombre con esta nueva naturaleza pecaminosa ya no ama la verdad, ama la mentira. En este contexto, hermanos, les pregunto lo siguiente: con corazones pecaminosos, con un mundo de corazones pecaminosos, ¿cómo se puede tener relaciones sociales sabiendo que todos tenemos una tendencia a la mentira? ¿Cómo podemos tener relaciones, convenios, contratos, sabiendo que todos tenemos un corazón mentiroso? ¿Cómo nosotros, en nuestra sociedad moderna, nos vamos a asegurar que una persona con la cual hacemos un contrato nos va a cumplir? ¿Cómo lo hacemos? Cuando usted quiere comprar una casa, vender un auto, ¿cómo lo hace? Para que la persona se asegure que le va a cumplir. A través de contratos legales, firmados ante notario. Si una de las personas no cumple su parte del contrato, usted lo lleva a los tribunales. ¿Se dan cuenta? El hombre pecaminoso, hermanos, no ama la verdad. Él cumple su contrato, él cumple su parte porque tiene miedo a los juicios, a las sanciones. Entonces, si ahora nosotros como hombres, entre comillas, modernos, hacemos contratos, ¿cómo lo hacían en el antiguo pacto si no habían notarías? ¿Cómo lo hacían? El Señor Dios concedió al hombre realizar juramentos y votos. El Señor Dios
concedió al hombre realizar juramentos y votos para que las relaciones entre las personas se mantuviesen, entre comillas, honestas, para aplacar de cierta forma las mentiras y los engaños. El Señor Dios concedió al hombre que se jurara y que se hicieran votos. Una definición de juramento, hermanos, es una declaración solemne que una persona realiza invocando a Dios como testigo, invocando a Dios como garante de lo que Él está diciendo es verdad y que se va a comprometer a hacerlo. Eso es un juramento, ¿ya? Un voto es un juramento que se hace directamente con Dios. Tengo un ejemplo de un juramento. Hay varios en la Biblia, pero permítanme ilustrar esto con Génesis 24. Recuerde, ahí Abraham le pide a su siervo que no busque mujer para Isaac entre los cananeos. ¿Se recuerdan? Génesis 24. Ahí Abraham dijo a su siervo, al más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Se dan cuenta que Abraham hizo jurar a su siervo invocando el nombre de Dios? Y el siervo, obviamente, en el versículo 9 dice: juro en este asunto. Ahí era cerrado el contrato. Amén. Estos juramentos, hermanos, eran actos que Dios permitía para suprimir el engaño y para garantizar que una persona dijese la verdad y que realmente se comprometiese a cumplir con su parte del contrato. El hombre cumplía la verdad, o sea, decía la verdad y cumplía su parte por miedo al juicio, no por amor a la verdad. ¿Y se dan cuenta el rol que cumple el Señor aquí? En este juramento, ¿se dan cuenta? El Señor cumple un rol de testigo, de juez, de árbitro, de garante. Y aquel que estuviese diciendo una mentira o no cumpliera con el trato, juicio divino para él. Los hombres en el antiguo pacto cumplían su parte por temor al castigo divino. Por temor al castigo divino. Una persona que conocía la ley entendía muy bien que si rompía un juramento, estaba rompiendo dos mandamientos tremendamente importantes. La ley se da en Génesis 20. En el versículo 7 dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Si una persona juraba en el nombre del Señor y no cumplía su parte, estaba rompiendo el tercer mandamiento. En el versículo 17 dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Una persona que no cumplía un juramento no tan solo violaba el tercero, sino que violaba el noveno mandamiento. Entonces el Señor aquí, Dios, nuestro Señor Jesucristo, resume muy bien todo lo que la ley enseñaba con respecto a los juramentos y a los votos. No jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Y si me permiten a mí resumirlo, lo diría de la siguiente forma: si alguien hace un juramento, debe cumplirlo. Eso es lo que toda la ley enseñaba sobre los juramentos y los votos. Y podríamos citar algunos versículos, hermanos, que recalcan este punto. Levítico 19:12. Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. El Señor advierte aquí que no deben jurar en falso y que deben ser rápidos en cumplir sus juramentos. En Números 30, versículo 2, Números 30, versículo 2 dice: si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Entonces, hermanos, Dios en su ley no estaba desaprobando los juramentos, sino que estaba prohibiendo que una persona osara ocupar el nombre, su santo nombre, para jurar en falso.
Eso es lo que el Señor estaba prohibiendo. El Señor prohíbe en la ley el perjurio, no el juramento. Prohíbe el perjurio, no el juramento. Así que resumiendo, por el pecado del hombre, el Señor instituyó los juramentos y los votos para que de cierta forma la conciencia del hombre quedara sujeta al temor al castigo. Sin este, digamos así, contrato y sin tener a Dios como garante, la palabra de las personas era nada. Y no podía haber existido ni la sociedad. El Señor permite los juramentos y los contratos, los votos, para garantizar el establecimiento de una sociedad que funcionara. ¿Me van siguiendo? Amén. El temor al castigo divino era aquello que impulsaba a los hombres a decir la verdad y cumplir con sus promesas. Y en este primer punto, hermanos, yo los quiero llevar a meditar sobre algo. Los quiero llevar a meditar sobre el pecado de la mentira y el engaño. El pecado de la mentira y el engaño. Hermanos, nuestro Dios es veraz, es santo. Y como Él es santo, demanda que nosotros seamos veraces. Y el Señor es justo. Y Él se compromete a castigar a todo aquello que escape de este estándar. ¿Cuál es el estándar? La verdad absoluta. El Señor es veraz y Él es justo. Así que todo engaño, toda mentira, toda deshonestidad, el Señor se compromete a juzgarla. Es pecado. El problema, hermanos, es que nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, amamos mentir. Tenemos una tendencia a romper nuestros compromisos. Tenemos una tendencia a utilizar un lenguaje manipulador, engañoso, para no revelar la verdad, como el presidente Clinton. Y después de la caída, hermanos, la mentira no fue la excepción. La mentira es el lenguaje de un corazón pecaminoso. Todos caemos en este pecado. Hermano, yo quiero que usted entienda, y amigos presentes, que entiendan que la mentira no es simplemente un error, es un pecado grave. La mentira es una traición a Dios que nos hizo conforme a su semejanza. No es algo leve, es algo grave. Es un pecado profundo. Hermanos, como hombres estamos llamados a reflejar su carácter santo. Pero cada día muchos de nosotros rompemos este santo mandamiento. Muchas personas no tienen temor al Señor, no tienen temor a Dios y juran inocencia siendo que son culpables. Algunas personas, de hecho, apelan hasta el nombre de Dios. Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Y son culpables. Otras personas son capaces de mentir descaradamente, de realizar estafas, negocios corruptos, engaños. Prendemos la televisión y aparecen uno nuevo todos los días. Caso convenios, caso fundaciones. De hecho, hace 2 días atrás estaba prendiendo televisión y ya alguien había estafado a las personas que estaban damnificadas. Corazones corruptos, engañosos, que no tienen temor al Señor. Y usted puede decir, bueno, yo no hago eso, yo no estafo. Levante la mano, ¿quién estafa? No creo, ¿cierto? ¿Quién ha hecho una estafa acá? Yo no hago eso. Pero lo que quiero que tú entiendas es que el pecado cotidiano, este que pasamos por alto muchas veces, no es irrelevante, es tremendamente relevante. Tenemos un lenguaje mentiroso. Sí, voy a orar por ti, sin la intención de orar realmente. Es como que está en nuestro lenguaje, sí, voy a orar por ti,
y no lo hacemos. No decimos eso con el compromiso de hacerlo. Y eso puede sonar trivial, pero es pecado. No pude llegar y nunca tuviste la intención de ir. ¿Pero por qué dijiste, no pude llegar? Porque no querías quedar mal. Y dijiste, no pude llegar. Y puede sonar trivial, pero es pecado. No vi tu mensaje. La verdad sí lo viste, pero no quisiste contestar al instante. Pero dijiste una mentira, no vi tu mensaje, sí lo viste. Y son elementos triviales, pero engañosos. Es pecado. Y eso revela lo que hay en nuestro corazón. Hay personas que exageran las cosas, exageran logros, exageran ciertas circunstancias. Yo le llamo los editores de la verdad. Editores de la verdad. Todos tuvimos un amigo que era cuentero. Todos tuvimos un amigo cuentero, o lo tenemos hasta el día de hoy. Voy a correr 20 kilómetros, o corrí 20 kilómetros, yo no tenía que descontarle la mitad, corrió 50. No, fui a 80 kilómetros por hora, siempre uno tenía que descontarle la mitad. No, fue a 40. Pero es como que lo tienen tan impregnado en su lenguaje y es un lenguaje engañoso. Hay personas que manipulan datos, manipulan información como los políticos. Sale un político y dice, no, este país va creciendo, fíjense en estos datos, y sale un economista y dice, esos datos no demuestran lo que él está diciendo. Manipulación de la información. Y están aquellos que minimizan la culpa. Yo no tuve la intención de decir eso, en verdad sí la tuvo, pero no quiere decirlo explícitamente. Pero dijo una mentira. Yo no tuve la intención, sí la tuvo. Y quiere maquillar, encubrir su verdadera intención. Hermanos, las mentiras pequeñas, las mentiras piadosas, las mentiras blancas, revelan un corazón tan corrupto, tan torcido como las grandes mentiras. Las consecuencias son diferentes, la raíz la misma, pecado, el pecado de mentira. Hermanos, no existen las medias verdades o la escala de verdades. Esto es verdad, media verdad, casi verdad, mentira. No, una media verdad es una mentira incompleta, o sea, completa, en su totalidad. Así que, hermanos, si somos honestos con nosotros mismos, si usted que está aquí es honesto con usted mismo y mira la ley de Dios tal como es, usted se va a dar cuenta que solo tiene un título. Usted es culpable ante Dios de cometer este pecado. Solo estoy trayendo a colación este pecado, pero usted es culpable ante Dios. No ha mentido bajo juramento. Miente sin haber jurado. Miente a diestra y siniestra. No tan solo mentimos con las palabras, mentimos con nuestros silencios, con nuestros gestos, mentimos omitiendo información. Todos tenemos la tendencia a hacer eso. Todos, constantemente, diariamente, tenemos un lenguaje engañoso, mentiroso. Así que si miramos la ley de Dios, nos vamos a dar cuenta de que no es que tengamos que modificar el lenguaje, es que necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos un nuevo corazón. Si miras la ley de Dios con toda honestidad, tú necesitas nacer de nuevo. Si te das cuenta de tu condición de condenado, el problema no está en tu boca, está en tu corazón. Es necesario en este primer punto sabernos que somos infractores de la ley de Dios. Que necesitamos a alguien que pague por nuestros pecados. Que necesitamos a alguien que cumpla la ley por nosotros. Que necesitamos una justicia superior a la de los escribas y fariseos para entrar al reino de los cielos. Que somos pecadores y estamos bajo el juicio de Dios.
Pero hermanos, como le hemos dicho hasta el cansancio, la ley nos conduce a Cristo. Cuando miramos la ley nos conduce a Cristo. Así que si tú estás hoy en esta iglesia y no has puesto tu fe en Cristo, date cuenta que eres pecador, date cuenta que estás en condena, date cuenta que has sido infractor de la ley toda tu vida. Arrepiéntate de tus pecados y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe mientras pueda ser hallado. Y tú, si eres creyente y si has puesto la fe en Jesucristo, regocíjate. Regocíjate de verdad, porque tus pecados han sido perdonados en Cristo. Porque Cristo cumplió la ley por ti. Y porque el pecado de la mentira ya no gobierna en tu corazón, porque has nacido de nuevo. Amén. Por eso, hermanos, por eso es necesario mirar la ley. Así que resumiendo, Dios tuvo que atar nuestra conciencia a los juramentos, porque la palabra de los hombres dejó de ser confiable. Amén. Pero aquí surge una pregunta muy certera. ¿Por qué si el Señor permite los juramentos en el Antiguo Testamento, por qué Cristo en este texto dice no jurar? ¿Se dan cuenta? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el estándar distorsionado de los fariseos y la corrección autoritativa de Jesús. Como habíamos dicho en los sermones anteriores, cuando el Señor dice, habéis oído que se dijo, no está citando la ley. Lo que el Señor está haciendo es citar la tradición rabínica y lo que ellos decían de la ley. ¿Se recuerdan eso? Y seguramente usted se está preguntando, bueno, ¿y cómo los fariseos, los escribas, interpretaban esta ley? Bueno, la tradición rabínica, hermanos, había examinado la ley. Pero lo que me impresiona es que no la examinaban para saberse pecadores. No los llevó a entender que Dios es veraz y que pedía y exigía que su pueblo fuera honesto, íntegro y veraz, como lo hemos hecho nosotros. ¿Sabe lo que hicieron ellos, hermanos? Examinaron la ley para encontrar vacíos legales en la ley. Es impresionante. La tradición rabínica desarrolló convenientemente un lenguaje, una distinción. Ellos dijeron, mira, están los juramentos vinculantes y los juramentos no vinculantes. Qué conveniente. Ellos dijeron, mira, si tú juras invocando el nombre de Jehová, el nombre santo, Jehová, Yahvé, Yahweh, entonces sí o sí tienes que cumplir tu promesa. Sí o sí tienes que decir la verdad. Ahí no estaba el problema. Ahí no estaba la astucia estaba en los juramentos no vinculantes. Ellos comenzaron a decir, mira, si tú juras por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por tu cabeza, no es necesario que cumplas con tu palabra. No es necesario porque no has invocado el nombre del Señor de forma directa. ¿Se dan cuenta lo pecaminoso que es esto, hermanos? Habían convertido la verdad, que es un absoluto, en algo que es relativo. ¿Se dan cuenta? Ellos creían que si rompían un compromiso en el cual no habían invocado el nombre del Señor, no estaban cometiendo perjurio. No estaban pecando. Ellos creían que si no decían la verdad, al no invocar el nombre del Señor, no estaban diciendo una mentira. ¿Se dan cuenta? Vacíos legales. Es como estos niños, voy a sacar de nuevo los 90, 2000, estos niños en las películas cuando salían que mentían y colocaban los dedos así. No sé, salían las películas y creo que las personas creían que al cruzar los dedos podían decir una mentira y no ser una falta.
o que al cruzar los dedos estar mintiendo era como permitido decir una mentira. ¿Lo vieron alguna vez? Es de mi época. Pero hermanos, esto es siniestro. La verdad dejó de ser una cualidad moral que debía reflejar el carácter de Dios y se convirtió en una especie de trámite legal en donde el más hábil con los vacíos legales era el que mejor le iba. ¿Se dan cuenta? Para ellos la mentira solo era pecado bajo ciertas circunstancias. Ellos se permitían decir la verdad o cumplir sus promesas cuando les convenía. Como el presidente Clinton. Para ellos el pecado de la mentira era algo del lenguaje, pero no del corazón. Y el Señor les reprende fuertemente. Es por eso que el Señor les dice, versículo 34-35, lean conmigo. Pero yo os digo, ahí está toda la autoridad divina de Jesucristo. No juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Entonces el Señor aquí, hermanos, no está atacando la ley, sino la distorsión de la ley que los fariseos habían hecho. Y el Señor aquí está diciendo algo que seguramente retumbó en sus cabezas. Lo que el Señor aquí está diciendo es que si tú invocas cualquier cosa creada de forma directa o indirecta, estás relacionándolo con el Señor. No hay nada bajo el cielo que no tenga que ver con el Señor. No hay nada bajo el cielo. El Señor ya lo había dicho en Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Jesús no está prohibiendo jurar. Jesús está prohibiendo estos juramentos indirectos que no tenían nada de piadosos, que básicamente eran licencias para engañar, para mentir de forma conveniente. Jesús les dice, miren, ustedes creen que pueden jurar no citando directamente el nombre del Señor, citando el cielo, pero recuerden, el cielo es su trono. Ustedes creen que lo mismo pasa con la tierra, juran por la tierra, pero la tierra es estrado de sus pies, le pertenece. ¿Ustedes creen que pueden jurar por Jerusalén, que es menos piadoso que jurar por el nombre del Señor? Pueden jurar por Jerusalén, ustedes creen que es menos piadoso, pero recuerden, Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera juren por su cabeza, porque ni ustedes mismos se pertenecen, ni tampoco tienen control sobre ustedes mismos, porque no pueden hacer que sus cabellos sean blancos o negros. El Señor aquí está diciendo que todo está relacionado con Dios. Todo juramento de forma directa o indirecta involucra a Dios porque Él es soberano y creador de todo. No hay un juramento que escape de su jurisdicción. ¿Me están siguiendo, hermanos? Hermanos, el problema no es jurar. El problema es creer que Dios, por santo, por justo, va a pasar por alto una mentira, va a pasar por alto un engaño en el cual no esté comprometido su nombre. Ellos creían que Dios iba a pasar por alto una mentira, un engaño en el cual nadie había invocado su nombre. Es absurdo. ¿Realmente ustedes, hermanos, creen que pueden hablar ligeramente? ¿Pueden hablar con mentiras o jurar por algo donde no hayan invocado el nombre del Señor? ¿Realmente ustedes creen que el Señor va a pasar por alto una mentira?
o un juramento porque no está relacionado con Él directamente? ¿Realmente creen que este doble estándar de verdad puede evadir la ley de Dios de alguna forma? Hermanos, Dios es absolutamente soberano y no existe ningún centímetro cuadrado que escape de su jurisdicción. Su santa ley no tiene vacíos legales. Su santa ley no puede ser flanqueada. La ley de los hombres solo te puede evaluar de forma externa, pero la ley de Dios evalúa las intenciones de tu corazón. Y esto ya nos ha quedado claro en el resto de los sermones. Hermanos, aplicando este punto, quiero que usted entienda realmente lo que voy a decir. Que lo guarde en su corazón. Todo discurso, toda palabra, todo compromiso que usted realiza ocurra coram Deo, delante de Dios. Todo compromiso, toda palabra que usted diga o haga está bajo la mirada de un Dios santo. Incluso lo que usted no dice. Porque Dios, antes que salga la palabra de su boca, el Señor ya sabe con la intención con la cual usted la está diciendo. Es una ilusión creer, hermanos, que podemos hablar alguna palabra al margen de la soberanía de Dios. Es iluso creer que podemos utilizar un juego de palabras y engañar a Dios. Es absurdo, hermanos. Es absurdo pensar que de alguna forma podemos escapar de su jurisdicción. Hermanos, aquí el Señor no está prohibiendo los juramentos. De hecho, no lo quise incluir, pero el Señor jura en el Nuevo Testamento. Pablo jura en el Nuevo Testamento. Dios jura en el Antiguo Testamento. Él hace juramentos. Lo que el Señor aquí está prohibiendo es el uso de juramentos por cualquier cosa. Eso está prohibiendo. El uso exagerado de promesas. Eso está prohibiendo. Miren, cuando una persona realiza muchas promesas o tiene que hacer muchos énfasis verbales, así como, de verdad, te juro, de verdad, créeme, lo único que está revelando, y póngame atención en esto, es el pecado de su corazón. Es su falta de credibilidad, de integridad. ¿Usted ha conocido a una persona? Sí, de verdad, yo me comprometo. Te lo juro por mi mamá, te lo juro por mi casa, mi abuela. Te lo juro, de verdad, te prometo. Créeme, esta vez sí. Lo único que está revelando esa persona es la corrupción de su corazón. Es falta de integridad previa. Es falta de credibilidad. Hermanos, lo que Cristo está prohibiendo es los juramentos por cualquier causa. Tener que reforzar tanto, tener que hacer como estas palabras solemnes o este adorno en nuestro lenguaje, solamente está hablando de nuestra naturaleza caída, de nuestra duplicidad, de nuestra maldad, de nuestra tendencia al engaño. Porque cuando yo les digo, sí, de verdad, te lo juro, te prometo, ni yo estoy creyendo que puedo hacer posible eso. Por ejemplo, hermanos, muchas veces podemos tener estas promesas farisaicas en nosotros, en nuestro lenguaje. Hay muchos ejemplos. Dios sabe que es verdad. Delante de Dios, te prometo que voy a hacer esto. ¿Han escuchado eso? Siento de parte del Señor que debo hacer esto. Dios me puso en el corazón que debo hacer esto. ¿Saben por qué esas personas dicen eso? Para que nadie cuestione lo que está diciendo. Engañoso, conveniente.
Muchos invocan el nombre del Señor para que nadie cuestione lo que está diciendo. Muchos invocan el nombre del Señor sin temor reverente, solo para de cierta forma afirmar o colocar sustento a lo que ellos están diciendo. Y no es así lo que el Señor nos demanda. Lo vamos a ver en el punto 3. Pero cuidado, hermanos, con usar el nombre del Señor en vano, por cualquier causa, sin temor reverente. Si usted tiene algo que decir, no diga el Señor me dice que, sino usted diga lo que simplemente piensa. Dígalo. Mira, yo creo esto. Es simple. Pero no utilice lenguaje engañoso. O quizás usted es de los siguientes, que utiliza un lenguaje cuidadosamente ambiguo. Quizás usted puede ser de estos, que utiliza un lenguaje ambiguo para comprometerse, pero cuando falla dicen, yo no dije que lo iba a hacer, yo dije que lo intentaría hacer. Conveniente, ambiguo. Mira, eso no es exactamente lo que te prometí. ¡Wow! Este tipo de personas busca con este lenguaje ambiguo engañar. Eso es lo que buscan hacer. Buscan crear certezas, pero ellos no están 100% comprometidos en llevarlas a cabo. O quizás es usted de estos que hacen promesas a la ligera. Esas promesas formales a la ligera, que son mentiras. Cuenta conmigo para lo que tú quieras. Llámame cualquier cosa. Y en verdad uno lo dice como a la ligera. Pero realmente no está comprometido en su corazón de que esto sea así. Hermano, y eso es pecado. Eso es pecado. El Señor pide que nosotros no hagamos juramentos por cualquier causa. ¿Saben por qué no tenemos que hacer juramentos por cualquier causa? Porque tenemos menos juramentos que romper. Es simple. O quizás es usted de aquellos que ocultan la verdad o que dicen verdades a medias. Y cuando son sorprendidos en el engaño dicen, yo no te mentí, solamente que no te dije todo. Verdades a medias. En verdad eso es una mentira completa, como el presidente Clinton. Dicen algo que puede no sonar mentira. Dicen algo que es relativamente cierto, pero en el fondo de su corazón saben que están engañando. Hermanos, el Señor aquí no está limitando o anulando los juramentos. El Señor aquí no está haciendo una alteración o no está corrigiendo una práctica lingüística. No sé si me están entendiendo. El Señor está corrigiendo una espiritualidad torcida. Eso está corrigiendo. Los fariseos usaban fórmulas externas, palabrerías, para intentar decir medias verdades, pero finalmente estaban pecando en su corazón. Querían parecer veraces sin serlo, fachadas de piedad. Así que cuando usted tenga que utilizar muchos refuerzos en su lenguaje, tenga en cuenta que tiene que usted trabajar en su credibilidad e integridad. Seguramente están debilitadas. El Señor hoy nos manda, hermanos, a examinar el corazón detrás de nuestro lenguaje. Examine, por favor, su corazón detrás de su lenguaje. Examine las intenciones de su corazón. Y si realmente usted encuentra que está mintiendo mucho, arrepiéntase. Arrepiéntase de este pecado. El Señor va más allá de un lenguaje, de una forma de hablar. El Señor va a que nosotros evaluemos nuestros corazones. Amén. El pueblo de Dios debe ser un pueblo reconocido por su integridad y honestidad. Tanto así, hermanos, que sea innecesario jurar. Tan íntegros que sea innecesario tener que jurar. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, el principio ético del reino. Versículo 37.
el Señor ha dicho que debemos abandonar todo este sistema de juramentos por cualquier causa, que lo único que servían era para promover la mentira y el engaño. Eso ya ha quedado claro. Y nos da un principio que debe gobernar a todos aquellos que son parte del reino de los cielos. Está en el versículo 37. Si pueden leer conmigo, por favor. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Hermanos, Jesús está describiendo la ética del reino de los cielos. Y esta ética es una ética de transparencia, honestidad, permanente. Permanente. El discípulo de Cristo no necesita adornar sus palabras con frases solemnes. El discípulo de Cristo necesita ser conocido por su carácter íntegro. No es nuestra forma de hablar, hermanos, es nuestro carácter íntegro. Es ahí donde se afirma nuestro testimonio, no en nuestras palabras, en nuestro carácter. Fíjense el énfasis que hace el Señor, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Si pudiera parafrasear, y ustedes me lo permiten, el Señor está diciendo que tu palabra sea sencilla y confiable. Cuando digas sí, que realmente sea sí. Y cuando digas no, verdaderamente que sea no. Eso es lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 12. El Señor está diciendo que cuando digamos algo, nos comprometamos a algo, seamos sencillos, claros, sin adornos. Sacar el te lo juro, el de verdad. Sacar de nuestro lenguaje el créeme. Esos adornos, esos refuerzos solo buscan manipular. Y el Señor aquí está diciendo que son malos. Son parte del corazón pecaminoso. De hecho, fíjense lo que dice. Y lo que es más de esto procede del mal. Y si queremos ser más exactos, en la traducción dice, provienen del maligno. Estos adornos, hermanos, son adornos que el rey de la mentira utiliza, Satanás, Juan 8:44. Así que, hermanos, nuestro carácter debe reflejar el carácter de Dios. El Señor es fiel a sus promesas. Él es sí y amén en Cristo. ¿Recuerdan esa escritura? Nuestro Dios nos ha salvado, hermanos. Nos ha colocado en su santo reino. Y ahora como salvos, ahora como hijos salvos, decimos la verdad y hacemos lo que decimos no por miedo al castigo, sino por amor a la verdad. Amén. Nos comprometemos y lo llevamos a cabo. Ahora la verdad, hermanos, nace de nuestro corazón redimido, regenerado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está colocando y forjando en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, podemos ser veraces, íntegros. Es una posibilidad y una certeza para nosotros. Amén. Cristo nos llama a no una legalidad externa, no un lenguaje, sino integridad de corazón, honestidad. Por eso que no tenemos que recurrir a juramentos. Por eso que no tenemos que recurrir a palabrería. Seamos como nuestro Señor Jesucristo, es una posibilidad para nosotros. Él nos ha dejado su Espíritu. Y el Señor Jesucristo es verdad. Y esa verdad vive en nosotros. Él es el único que reflejó verdaderamente el carácter de Dios. Él jamás mintió. Jamás hubo engaño en su corazón. Sí, Dios juró. Sí, Cristo también juró. Pero no porque ellos juraban para obligarse a cumplir lo que estaban diciendo.
El Señor juró no para obligarse a cumplir lo que estaba diciendo. Él juró en beneficio de nosotros, porque nuestro corazón era incrédulo, por eso juraba. ¿Sí? Así que, hermano, permítame terminar con algunos consejos breves. Algunos consejos breves. No prometas con ligereza. No prometas con ligereza. Promete solo cuando estés 100% seguro de llevar eso a cabo. Y recuerda, cuando prometas algo, sé rápido en cumplirlo. Y cuando yo estaba escribiendo estas palabras, me recordaba de todos mis compromisos que he hecho con usted. Así que me va a tener que tener paciencia porque los voy a llevar a cabo. Pero el Señor exhortaba mucho mi corazón con esta palabra. No prometas con ligereza. Lleva a cabo lo que dices. Sé conocido por tu carácter íntegro, honesto. Hermano, recuerda que tu testimonio de integridad y honestidad es el púlpito en el cual tú te paras a proclamar el Evangelio. Imagínate esto. Imagínate una persona que te pide dinero y no te devuelve. Y después te pide dinero y no te devuelve. Después te pide dinero y no te devuelve. Y después te dice, mira, te vengo a proclamar el mensaje de verdad. ¿Le creerías? ¿Lo escucharías? Recuerden, hermanos, que su testimonio es el púlpito en el cual ustedes se paran a proclamar el Evangelio. Sean conocidos por ser íntegros, veraces. Recuerda que cuando dijiste, yo soy cristiano, no tan solo te representabas a ti, estabas representando a tu Dios que te salvó. Así que padres aquí presentes, sean diligentes en cumplir las promesas que le realizan a sus hijos. Sean diligentes. Y padres, enseñen a sus hijos a no mentir. Algunos padres le dicen, mira, vamos a comprar un helado, pero no le digas a tu mamá. Le estás enseñando a mentir. O madre, cuando le dices a tus hijos, ve el celular, pero cuando llegue tu papá, lo ocultas, porque está castigado. Le estás enseñando a mentir. Y padres, sus hijos no sufren porque ustedes no les prometen nada. Sus hijos sufren cuando usted no cumple lo que promete. Enséñeles desde pequeño a ser personas íntegras, con su propio ejemplo. Hermanos todos, en la iglesia, sean comprometidos con su iglesia local. Sean firmes en sus decisiones y compromisos. Si dijiste que estarías a la hora, está a la hora. Está a la hora. Si dijiste que orarías, ora. Si dijiste que harías algo, hazlo. La iglesia sufre cuando nuestros compromisos los comenzamos a romper. Recuerde que eso afecta mucho la unidad de la iglesia. Hermanos, el creyente, la palabra del creyente debe ser tan sólida, tan fidedigna como el más sagrado juramento. Así debe ser la palabra del creyente. Debemos ser conocidos porque decimos algo y lo llevamos a cabo y todos saber que somos así. Como si siempre viviésemos bajo juramento todo lo que decimos. Que nuestras conversaciones diarias en la familia, en el trabajo, en la iglesia estén marcadas por la verdad. Debemos evitar, hermanos, exageraciones, medias verdades, promesas ligeras y todas formas de engaño, hermanos. Y sabes que practica la honestidad con radicalidad. Sé honesto, sé veraz a pesar de las consecuencias. ¿Me escuchó? Sé honesto a pesar de las consecuencias. Si pierdes tu trabajo, si pierdes algún beneficio, sé honesto, di la verdad siempre. Y si le tienes que decir a una persona una verdad, recuerda, la puedes decir en amor. La puedes decir en amor. Practica la rendición de cuentas. No maquilles las cosas, dilas abiertamente.
El pecado se oculta en tu corazón, sácalo a la luz. Y hermanos, la mentira va a ir muriendo a la luz de la palabra del Señor. Así que concluyendo, el reino del Señor no necesita de juramentos, necesita de hombres íntegros, de mujeres íntegras, honestas, que están santificándose a la imagen de su Señor que les salvó. Amén. Ore un momento al Señor su Dios.